Ofrendas de la antroposofía. A quienes hemos perdido seres muy queridos y para la propia vivencia personal de quienes no todavía. Miguel Ángel de Marchi. Sientan, queridos difuntos, cómo con amor miramos a las alturas que ahora los han llamado a otro quehacer. Hagan llegar a los amigos abandonados vuestras fuerzas desde esos ámbitos espirituales, pues nosotros necesitamos aquí, para nuestra obra terrenal, fuerza vigorosa desde esas alturas que agradecemos a amigos fallecidos. Rudolf Steiner. Introducción. Mira, mamá, buenas noticias. Tu hermana está a punto y muy dispuesta a transponer el umbral de la muerte. Se la ve muy feliz. Venite enseguida, así lo acompañamos en este momento fantástico de su vida. Qué bueno, hija. Allí voy. Dime, ¿quién se encargará de organizar los festejos? Este diálogo parece desatinado. Lo es, sin dudas, desde lo cultural instalado. ¿Lo sería en su esencia? ¿Qué sentimientos lo abonan de parte de los que dialogan? ¿De qué hablan? ¿En qué está fundamentada su alegría por la noticia? ¿Hablan verdaderamente del momento en que alguien se dispone a morir y que por ello se preguntan por el festejo a realizar? ¿Qué sentiríamos y cómo actuaríamos nosotros de ser testigos de ese diálogo? La unidad absoluta, verdadera, viviente y plena que conformamos los encarnados en la tierra con las almas que vivencian su experiencia entre muerto y nuevo nacimiento, está esplendorosa y ampliamente expuesta en la ciencia espiritual llamada antroposofía. Esa unión es el fundamento espiritual del ser humanidad, una de las grandes imágenes que nos propone la mirada científico-espiritual a partir del trabajo de Rudolf Steiner. Se producirá en la evolución del género humano en la Tierra un paso gigantesco durante el periodo que todavía le corresponde de habitar en ella, cuando los hombres adquieran aquí, en lo terrenal, la plena conciencia de cómo, de qué manera, se hallan unidos a los difuntos en cuanto a sus impulsos volitivos y afectivos. Así nos dice Steiner en octubre de 1918, en su conferencia número 182, en su ciclo La muerte como transformación de la vida. Los grandes temas de la muerte, de la vida, entre morir y nuevo nacer, y en tercer término, sobre la reencarnación y el destino, pertenecen a esos temas centrales e imprescindibles en cualquier concepción del mundo y del hombre que se considere a sí misma como tal, y que por ser esta trilogía el motivo de esta obra, lo presento haciendo el comentario introductorio que sigue. Luego de estos últimos años, en que he tenido la gracia de haber estado vinculado con grupos de distinta índole y en momentos biográficos disímiles cada uno de ellos, percibo y siento que cada vez es más necesario insistir en incorporar mucho trabajo colectivo, grupal, para ahondar ciertamente en los fundamentos que cimientan el edificio grandioso que compone la antroposofía, la que específicamente y al respecto de este tema tiene mucho para decir, tanto directa como colateralmente. En ese sentido, la ciencia espiritual antroposófica nos convoca permanentemente a estar dispuestos a cultivar a diario varias predisposiciones en nuestra alma. Es como decirse a sí mismo: acá estoy, haz de mí lo necesario, y todo estará y será como debiera. Algunas de estas disposiciones cariñosamente requeridas podrán tener en determinados corazones la apariencia de desmedidas,
exigentes y hasta crueles, por la dureza de ellas. Por ejemplo, el saber desde su mismo comienzo de camino que ciertamente no se verá obra consumada alguna, de la forma como tenemos incorporada la imagen de lograr metas y resultados siguiendo un determinado modelo o sistema, desde una visión externa solo cultural. Esto, para esos algunos corazones, será una prueba decisiva que los o nos colocará, y también se puede ver como gracia, ante preguntas imprescindibles que los o nos conducirán a poder percibir y pensar cada vez más correctamente nuestro presente. Por ejemplo, ¿qué he vivido al respecto de la muerte en mi ámbito familiar? ¿Qué me aportó y o me impidió en lo relacionado con esa experiencia la religión que elegí o la que me fue impuesta? ¿Qué dice la filosofía y la historia del pensamiento relativamente reciente de la humanidad al respecto de la muerte? ¿Me he preocupado por interesarme lo que dice mi cultura al respecto? Y yendo directamente a mis propias preguntas, las que me relacionan con mí mismo, las que nunca dejaría de hacerme de poder disponer de una sola oportunidad. ¿En qué creo yo verdaderamente? ¿De qué estoy convencido con inconmovible certeza interior? ¿Me animé a construir yo mismo mi propia religiosidad desde mí mismo, desde mis propias fuerzas anímico-espirituales, cuando descubrí que ella no podía jamás serme construida por otros y desde afuera? ¿Lo pensé siquiera como posible? ¿O eso no lo descubrí aún? ¿Qué puedo presentir? ¿Qué atisbo de esperanza puedo detectar en mí mismo para hacerla crecer? ¿Qué me imagino que sucederá en ese interior mío, en el momento sublime de dejar el cuerpo físico? Y un segundo apenas después de esa sublime experiencia, ¿yo seguiré siendo yo? Rudolf Steiner tuvo conciencia plena y más que suficiente, y mucho más de lo que nos podemos imaginar aún estudiándolo a fondo, de la importancia cardinal y decisiva de este tema, y por ello nos proporciona un enorme caudal de material espiritual que también implica un gran ejercicio intelectual, y con mucho en él de cultura, de estudio, conocimiento y reflexión, que no proviene, como tantos imaginan, de revelaciones inconscientes u oníricas, ni de actividades medium místicas, ni de iluminaciones accidentales no buscadas ni queridas, ni de invocaciones improcedentes y supersticias para con esa relación con las almas en estado de alma. Para ahondar esto, ahí está a disposición su obra toda, dificultosa por lo trabajosa, pero transparente, esclarecedora y honesta, otorgadora de libertad y realizada desde la libertad espiritual única de su creador, y a la vez provocadora como pocas en la historia del pensamiento y en la historia espiritual de la humanidad. Es la obra del casi único que, a la par de haber logrado construir argumentaciones filosóficas a las alturas suficientes y necesarias para poder enfrentar sólido las supuestamente infranqueables fronteras del conocimiento que edificó genialmente el kantianismo un siglo antes, que por su aparente comodidad ofrecida en virtud de reconocer límites a nuestra capacidad cognoscitiva, sedujo y sigue seduciendo a oleadas de pensadores y a toda nuestra moderna cultura, incluido mucho del pensamiento eclesiástico y teológico, y a la par de ello nos habilita a Rudolf Steiner con su antroposofía a cada uno, otorgándonos confianza y esperanzas nuevas y sin límite para que el ser humano se convenza que podrá, desde sí mismo y recurriendo a sus propias fuerzas anímicas, transformarse conociendo. Aún hoy estamos sumergidos en esa telaraña porque la pretendemos contraponer
polemizar, enfrentar ideológicamente que ese no es el camino. Y este último frecuentemente se lo toma de forma unilateral, como argumento para contraatacar a Steiner, por ejemplo, cuando en la intimidad de un emprendimiento en el cual se pretende colocar en la tierra algunas de las disciplinas que fueron desarrolladas desde la ciencia espiritual, se escucha que esto es mucha antroposofía, lo cual en sí mismo es una reacción propia de lo instintivo más oscuro, menos pensado y poco comprometido desde ámbitos en los que no actúa el yo, cuando por el contrario, el camino dorado está ofrecido en un magnífico proceso madurativo, contenido en la forma misma en que Rudolf Steiner desarrolló, desde su libertad de gran iniciado hasta sus últimas consecuencias espirituales, la argumentación necesaria. Los temas, tanto de la muerte como acontecimiento en el plano físico, y como de la vida entre muerte y nuevo nacimiento, son abordados en forma amplia y de variadas maneras e imágenes por la antroposofía. Ya en sus obras tempranas, en su fundamental Teosofía de 1904, Steiner los coloca en primerísimo lugar y relacionándolos con la imagen completa del ser humano, allí descripta al detalle. En su segundo capítulo, desmenuza pormenorizadamente el devenir de cada ser humano. Creo que es mejor usar esta expresión en lugar de la simpática cada alma, porque el ser humano se consuma en ese ir y volver del mundo espiritual, apenas transpone el umbral de la muerte física. Desde este comienzo introductorio, remito desde ya a retomar esa obra a quienes ya la conocen y animarse a ella para los que aún no han accedido. En su conferencia número 9. Los resultados de la profunda investigación espiritual que Rudolf Steiner realizó sobre ello tiene también su explicación, teniendo en cuenta la importancia decisiva que su ciencia espiritual le otorga a la relación que deberíamos establecer desde la encarnación con los difuntos mientras estamos viviendo entre nacimiento y muerte aquí en tierra. Importancia que tiene que ver con nuestro futuro como humanidad, y precisamente también en relación a esta tierra y a su momento evolutivo tan especial. En 1912, época media, se la puede uno imaginar como una especie de segundo septenio de su trabajo de casi 25 años en los cuales coloca la antroposofía en el mundo. Rudolf Steiner nos dice en su conferencia 141, La vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, que cuando la ciencia espiritual, antroposofía, haya penetrado en una forma realmente viviente en el corazón de los seres humanos, de verdad establecerá un puente sobre el abismo que separa el mundo físico del mundo espiritual. Y de ahí proviene su importancia vital. La ciencia espiritual no está hoy más que en sus principios. Cuando ella haya hecho comprender cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, lo que éste recibe del mundo espiritual, y cuando toda la sustancia del alma humana esté compenetrada de sus verdades en una forma práctica, entonces quedará construido ese puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, ya no mantendremos una conducta pasiva con respecto a los difuntos, sino que podremos entrar en relación con ellos en forma activa y viviente y prestarles toda la ayuda de que haya menester. Para ello, es indispensable que hayamos comprendido bien que nuestro mundo, en su conjunto, es a la vez simultáneamente vida física y espiritual, que el hombre no se encuentra en la tierra solamente para recoger egoístamente los frutos de la vida material, sino también para dirigir hacia el mundo espiritual lo que puede ser cultivado en el mundo físico. Conferencia del 3 de diciembre de 1912 en Berlín.
Y ese mismo día, más adelante, nos dice que si dejamos actuar sobre nuestra alma las enseñanzas de la ciencia espiritual, entonces se convierten en un medio de educación gracias al cual podremos recoger los ecos y las imágenes del mundo de los espíritus, y así las experiencias de nuestros amigos fallecidos podrán sernos transmitidas. Así será llenado el abismo que separa el mundo de los sentidos del mundo del espíritu. Con ello, la misma vida humana se ensanchará y se expandirá y se logrará el verdadero objetivo de la ciencia espiritual. Ambos mundos se reunirán efectivamente, y ya no será necesaria una vaga creencia en el espíritu. Es necesario que comprendamos que la ciencia espiritual no habrá realizado su obra, cumplido su misión, sino cuando haya estimulado en las almas esta actividad. No nos contentaremos con saber algo, sino que nuestra misma posición irá cambiando frente al universo que nos circunda. Bajo la influencia de nuestra época, el hombre moderno tiene un pensamiento pesadamente materialista, aún hasta en los casos en que tiene fe en los mundos espirituales. Por ese motivo es tan difícil actualmente concebir las relaciones exactas que existen entre el alma y el cuerpo. Nuestros hábitos mentales nos inducen a concebir estas relaciones de una manera muchísimo más estrecha de lo que es en realidad. La muerte es el maestro supremo de la humanidad. Así comienza como su primera frase el prefacio de la obra En torno al destino de los difuntos, Rudolf Meyer, sacerdote de la comunidad de cristianos. ¿Más que la vida? Nos surge la inquietud de preguntarle. Suena a frase célebre. Se podría especular y con ello armar argumentos varios y decir otras, tanto de la vida como de la muerte. Y hasta se podría pensar que si lo contrario de morir es nacer, entonces, ¿cuál sería el antónimo de vivir? Que no es morir, porque ya lo posee con nacer. Por ahora vamos a suponer que lo tiene. Pero veamos a qué nos lleva esto.